El tema del video, las características de los seres vivos. Las siguientes características de los seres vivos son: los seres vivos tienen la organización de la materia que componen los organismos, en las cuales se dividen en tres niveles que son: los niveles químicos están formados por partículas subatómicas, que son partículas que forman los átomos, como por ejemplo los protones, electrones y neutrones. Los átomos son pequeñas partículas que se forman un elemento químico, como por ejemplo carbono, hidrógeno y oxígeno. En las moléculas son la combinación de dos o más átomos, como por ejemplo como el agua. En los niveles biológicos están formados por células, es la unidad estructural y funcional, que están formados por todos los seres vivos, como por ejemplo la célula animal. En los tejidos son los conjuntos de células similares, como por ejemplo como el tejido óseo. En los órganos están compuestos por tejidos, como por ejemplo el fragmento de un hueso. En los sistemas de órganos es la unión de dos o más órganos, como por ejemplo el sistema esquelético. Y el organismo, un ser vivo individual que tiene los órganos por todo el cuerpo, como por ejemplo como el lobo. Y en los niveles ecológicos están formados por la población, son conjuntos de seres vivos que son de la misma especie, como por ejemplo las manadas de los lobos. En la comunidad es la interacción de dos o más especies diferentes, como por ejemplo los lobos se interactúan con otras especies diferentes. En el ecosistema son cuando los seres vivos, o sea como los lobos, que se relacionan con el medio inerte como las rocas, lagunas, suelos y entre otros. Y la biosfera son todos los seres vivos que viven en el planeta Tierra. En la siguiente característica, los seres vivos captan el intercambio y la transformación de la materia y la energía por medio del metabolismo, que son las reacciones o los cambios químicos que se llevan a cabo en las células, en la vida de los organismos, los cuales es esencial para la nutrición, el crecimiento, el desarrollo, en la reproducción y también para realizar algunas funciones. Hay dos tipos de procesos metabólicos que son el anabolismo y catabolismo. El anabolismo es cuando se producen o se forman las sustancias simples a complejas, es decir, que las moléculas pequeñas se forman a moléculas grandes, donde se absorben la energía, como por ejemplo cuando los aminoácidos se forman en proteínas y ocurre en la fotosíntesis. Y en cambio, en el catabolismo es cuando se degradan las sustancias complejas a simples, es decir, que las moléculas grandes se convierten en pequeñas, donde se liberan la energía, como por ejemplo las proteínas se convierten en aminoácidos y ocurren en la respiración celular. En la siguiente característica, los seres vivos se mantienen en condiciones internas que relativamente es constante y estable, que se conoce como la homeostasis, es decir, que se mantiene en el cuerpo en equilibrio al organismo, en su interior, o sea, dentro de su cuerpo, como por ejemplo de la homeostasis, como los animales de sangre fría, como los peces, anfibios y reptiles, son que no mantienen o no regulan su temperatura corporal, como por ejemplo las iguanas y las demás lagartijas se exponen al sol para mantener o regular su temperatura corporal, y en cambio los animales de sangre caliente, como las aves y los mamíferos, son los que mantienen o regulan su temperatura corporal, como por ejemplo cuando nos exponemos tanto tiempo en el sol, el cuerpo se calienta y por la sudoración del cuerpo se pierde el calor, y también el calor se obtiene por los movimientos de los músculos y se pierden por el sudor del cuerpo. En la siguiente característica, los seres vivos crecen y desarrollan. Cuando crecen los organismos que son multicelulares, aumenta la masa celular como el tamaño y los números de las células, lo cual aumentan el tamaño del cuerpo, que determinan la talla y el peso, y cuando se desarrollan generan los cambios de forma estructurales, funcionales y conductuales, en el caso de los animales, lo cual pueden determinar y en obtener las nuevas habilidades. Y en los seres unicelulares solo crecen el tamaño de la célula, lo cual también pueden producir en dos células iguales. Todos los seres vivos poseen ADN, es decir, que todos tienen el material genético de la herencia, donde un organismo producen y pasan una copia del ADN a la que proviene. Sin embargo, cuando suceden los accidentes de manera inesperada, en lo cual sufren el material genético que ocasionan los cambios y los errores en el ADN, es decir, donde se alteran el ADN, que son llamadas mutaciones, son que se producen nuevas variedades o cambios de forma estructurales y funcionales al organismo, y se puede decir hipotéticamente, sin mutación no habría vida, y también la capacidad de evolucionar
donde surgen las nuevas especies. En la siguiente característica, los seres vivos logran en responder por la irritabilidad, que es la capacidad en percibir o al reaccionar por estímulos, y los movimientos es la forma más visible al producir una respuesta. Como había mencionado del video de los seres vivos, los animales reaccionan entre los estímulos internos e externos y realizan los diferentes movimientos. Y en este video, cuando los animales responden por estímulos, lo cual hacen que reaccionen por los diferentes movimientos orientados, que son llamados como la taxia. Como por ejemplo, fototaxia son los que reaccionan a la luz. Como por ejemplo, algunos insectos son atrayentes a la luz y en cambio los murciélagos se alejan a la luz. En la geotaxia son las que reaccionan por la gravedad. Como por ejemplo, las truchas del río nadan contra la corriente. La termotaxia son las que reaccionan a la temperatura. Como por ejemplo, como había mencionado anteriormente, los reptiles se acercan al calor para regular su temperatura. Y el hidrotactismo reaccionan con el agua. Por ejemplo, los hipopótamos buscan el agua para mantener humedecida la piel gruesa. Y los tipos de estímulos que corresponden a las plantas, que son el tropismo y la nastia. En el tropismo son los que indican el crecimiento y el cambio direccional de la planta. Como por ejemplo, los fototropismos son cuando crecen en la luz. Como por ejemplo, algunas plantas crecen de manera recta y otras de formas inclinadas. En el heliotropismo son que cambian la dirección en los rayos del sol. Como por ejemplo, la inflorescencia de la girasol giran a los rayos del sol. En el hidrotropismo son las que crecen en la dirección al agua para su disponibilidad, como por ejemplo las ninfas flotantes. En el picnotropismo dan crecimiento por medio del tacto sólido, como por ejemplo los arcillos que poseen las plantas trepadoras, como las curcubitáceas que crecen alrededor de un objeto sólido cuando lo rozan. Y en la nastia son movimientos rápidos y pasajeros de la planta que no son de forma direccional y vuelven a su estado normal. Como por ejemplo la nictinastia son los cambios de formas que se dan en las hojas entre el día, que están extendidas, y en la noche están hacia abajo, lo cual están dormidas. La sismonastia son movimientos poco duraderos por medio del contacto físico en algunas plantas, como por ejemplo las plantas carnívoras cierran sus hojas cuando un insecto se posa. Y otro ejemplo, la mimosa púdica, que son las dormilonas, las hojas se encierran al ser tocadas. Y la fotonastia son las que corresponden a la luz, como por ejemplo la Mirabilis jalapa, que es conocida como el don Dios de la noche. Sus flores abren en la noche y se cierran en el día, o sea en el sol. Y en cambio las hibiscus, como el clavelón, las flores se abren en el día y se cierran en la noche. Y antes de decir la última característica, si le ha gustado el video, dale pulgar arriba y suscríbete al canal de Biolovir para ver más videos de diferentes temas. Y los seres vivos se adaptan y se evolucionan. La adaptación de los seres vivos es tener la capacidad de sobrevivir en un lugar o entorno diferente, lo cual se tiene que luchar y sobrepasar las adversidades que los rodean hasta que logran en sobrevivir, es decir, logran en adaptarse o acostumbrarse del lugar, y cuando se pasan el tiempo, sus descendientes a través a las especies que fueron adaptadas, lo que generan los cambios estructurales, funcionales y conductuales, y también generan los cambios de la variabilidad genética dentro de los grupos de genes, donde se transmiten los caracteres hereditarios, o sea, a otras generaciones, y pasando a lo largo del tiempo a través de un proceso de cambios, lo cual que resultan la transformación y que puedan conducir al origen de nuevas especies, en lo cual se le domina como la evolución de los seres vivos. Como por ejemplo, algunos peces se salieron en el agua y comenzaron a caminar en la superficie terrestre con sus aletas, y pasando millones de años, las aletas se transformaron en forma de patas y dando lugar como la originación de los primeros anfibios. Y otro ejemplo, algunos mamíferos nadaron en las costas con las 4 patas, incluyendo la cola, y a lo largo del tiempo sus descendientes se formaron las patas y la cola en forma de aletas, y dando lugar como los primeros cetáceos. Gracias por la atención del video y suscríbete al canal.